Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy satisfecho por esta invitación, aunque tengo mis preocupaciones al respecto, sobre todo porque aunque hay aquí algunos amigos que se acercan un poco a mi edad, hay una mayoría de asistentes que sois rabiosamente jóvenes, ¿no? Y aunque yo llevo siendo profesor de universidad 53 años y estoy bastante acostumbrado a convivir con esa especie de animales fantásticos y peligrosos que sois los jóvenes, hoy especialmente con esta invitación pues me la tengo que pensar muy bien, porque últimamente tengo un amigo que es bastante cruel conmigo. Si hay alguien delante, varias personas, siempre repite el mismo chiste. Me dice: oye Darío, por cierto, tengo que decirte una cosa, y es que tú no te cuidas nada. Si estamos tomando una cerveza, dice, bebes y has bebido, comes lo que te apetece, es cierto que no has fumado, es verdad, no he fumado nunca, y no haces todo el deporte que debieras. Y ahora estás pagando las consecuencias, porque todos sabemos que tienes 74 años y sin embargo te echamos 75. Ahí hay un problema de edad que espero poder resolver, porque a mí me interesa mucho precisamente, creo que es una de las grandes ventajas de la profesión de profesor, ¿no? De que uno cada año se encuentra con gente que viene con sus perspectivas, sus ideas, sus estilos, sus formas de hablar, sus formas de entender las cosas, y eso a lo largo de 53 años nos podéis imaginar lo enormemente positivo y creativo que es, sobre todo si se termina con la misma ilusión con la que se empezó. Cuando uno empieza como profesor, yo empecé a los 22 años, se es muy inexperto y eso es malo, ¿no? Hay mucho que aprender, ni siquiera se sabe bien a fondo la materia o la disciplina que se enseña, pero hay una ventaja enorme, y que es que se es muy inconsciente, ¿eh? Y eso ayuda a salir del paso. Luego vienen los años encima y vas adquiriendo experiencia y vas sabiendo más, y eso es bueno, pero lo que es malo es que te conviertes en mucho más consciente. Entonces te das cuenta perfecta de tus limitaciones, de tus equivocaciones y de todos los problemas conexos, ¿no? En fin, pido disculpas porque se ha demorado este encuentro, que para mí era desde el principio muy deseado por diversas razones. Mi vida desde hace unos años está muy partida entre Santiago y Madrid, donde también mi mujer y yo tenemos casa. Paso de ese modo 3 días en Madrid y el resto en Santiago, a veces al revés, y siempre hay cosas por medio que impidieron por 2 ocasiones, si no me equivoco, que tuviéramos la sesión que felizmente hoy vamos a poder tener. Yo hablaré, espero, estoy seguro, porque si no, Giancarlo me advertirá de ello, menos de 30 minutos, pero después vamos a hablar sobre qué. Bueno, pues en el intercambio que tuvimos sobre el tema de mi presencia aquí, nuestro diálogo, yo supongo que Giancarlo ya sabía un poco por dónde iban los tiros conmigo, de qué pie cojeo y demás. Surgió la cuestión de algo que puede quizás tener su origen en una palabra que ha salido en la primera presentación que ha habido, que es la palabra posverdad, que se ha puesto muy de moda desde hace unos años. Por suerte aquí pudimos traducirla al español sin problemas, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras cosas que enseguida se instauran entre nosotros con el término inglés, ¿no? El post-truth se tradujo inmediatamente como posverdad, fue designada como palabra del año por el diccionario Oxford en el año 21, y nosotros en la Real Academia Española, de la que yo he sido director, pues enseguida yo fui ponente de eso.
en la academia procuramos los neologismos o la adaptación de palabras extranjeras tomarlas con un poco de prudencia en lo que se refiere a su incorporación al diccionario, porque hay lo que yo llamo palabras globo, son palabras que de repente irrumpen con una fuerza enorme y al poco tiempo se pinchan y se desinflan, y en consecuencia convertirlas, consagrarlas dentro del diccionario es prematuro en ese caso. Pero yo estaba totalmente convencido que la posverdad venía para quedarse, porque era un signo de cosas que estaban ocurriendo, y además tiene un prefijo, fijaros, posverdad. Ese post está muy generalizado en otros ámbitos, y un poco de eso vengo a hablar, hasta el extremo de que en alguno de mis libros yo me he atrevido a formular la teoría de lo que llamo la era post, porque hoy en día hablamos de posfeminismo, poshumanismo, posdemocracia, posmarxismo, por supuesto posverdad, posindustrialismo, posmemoria, todo es post. Y el prefijo del latín significa lo que viene después. Y aquí efectivamente hay algo de factor temporal, ¿no? Pero no, en el caso de posverdad no es que ahora en el tiempo haya aparecido otra verdad. No, aquí el post, y en general en casi todos los otros términos que antes mencioné, post significa la alteración profunda de lo que es esencial en el concepto al que se le empalma el prefijo post. De manera que, por ejemplo, y de eso hablaré cuando decimos postdemocracia, que es un concepto que está circulando mucho y sobran razones para pensar en ello, no estamos hablando de un sistema que viene después de la democracia, sino que estamos pensando en una deturpación y alteración profunda de lo que es la democracia. Con la carcasa de democracia, lo que se vende o lo que se instaura es algo completamente distinto. Pensad, por ejemplo, en cosas tan asombrosas como lo siguiente, ¿no? Que haya unas elecciones presidenciales en un determinado país y que el que está gobernando anuncie que ha ganado, aunque todos los datos demuestran fehacientemente que ha perdido. No importa, ha habido elecciones, que es un elemento fundamental en una democracia, pero el resultado no tenía ninguna viabilidad de imponerse por la fuerza de sí mismo. O incluso en otro país diferente, el que es presidente en ese momento, antes de proceder a evaluar, hacer el cómputo de los votos, anuncia desde meses antes que las elecciones van a ser fraudulentas, o sea, que el resultado va a ser un fraude. Y él es el que está gobernando y, sin embargo, lo anuncia. Pero no solo eso, sino que cuando se confirma que ha perdido en votos las elecciones, organiza un motín con el asalto al propio Capitolio para impedir, a través del vicepresidente, que se consagre el resultado final que las mesas electorales han dicho, ¿no? Es decir, hay una completa deturpación del sentido democrático, genuino y auténtico, un hombre, un voto, una persona, un voto, y limpieza en las elecciones, y el que se presenta y pierde se retira y lo reconoce, y el que gana actúa sabiendo además que va a gobernar no solo para quienes le han votado, sino que va a gobernar para el conjunto de los ciudadanos, los que le han votado y los que no le han votado. Esto sería postdemocracia. A lo que voy, ese prefijo de post no significa tiempo, sino significa modificación, alteración, y en muchos casos más bien para mal que para bien. Fijaros una cosa, en filosofía desde hace 40 años se habla mucho de la posmodernidad. El pensamiento posmoderno, la cultura posmoderna, la sociedad posmoderna, y eso es lo que parece ser que define lo que somos desde antes de que vosotros nacieras, pero poco antes, ¿no? Por supuesto, todo el siglo XXI ya sería un siglo bajo el paraguas de la posmodernidad. ¿Y esto cómo lo podemos entender? ¿Qué es la modernidad? Bueno, la modernidad ha sido un gran avance en la historia de la humanidad, y yo personalmente, y creo que en eso no estoy demasiado desencaminado, vinculo la modernidad
con lo que significó en el siglo XVIII el llamado siglo de las luces, el triunfo de la Ilustración, del racionalismo. De ahí vienen muchas de las cosas importantes que han permitido constituir el avance de la sociedad y también el propio equilibrio político en la gobernanza, ¿no? En el siglo XVIII, en el siglo de las luces, pues surgió la democracia parlamentaria, se produjo la independencia de los Estados Unidos con esa Carta Magna impresionante que es la Constitución norteamericana de 1787. Fue anterior a la Revolución Francesa, aunque las ideas de la Revolución norteamericana procedían del pensamiento francés ilustrado, ¿no? De ahí viene, del siglo XVIII, también la idea de basar el conocimiento fundamentalmente en la razón, lo que posibilitará todo el desarrollo de las ciencias con el positivismo que viene después, siglo XIX y no digamos el siglo XX, ¿no? El feminismo. El feminismo, siempre para todo hay precedentes. Los judíos españoles expulsos en su Biblia de Ferrara traducen el Cogelet, que es el Eclesiastés, en una frase que en latín es nil novum sub sole, lo traducen muy bien, dicen y no nada nuevo debajo del sol. Es decir, que sobre todo en el ámbito universitario tenemos que tener mucho cuidado de afirmar que algo empezó en un momento determinado. Siempre en lo importante hay precedentes de todo. Pero, dicho esto, sin embargo, en relación al feminismo, el comienzo del feminismo está en el siglo XVIII, con mujeres como Mary Wollstonecraft, en el caso inglés, con Olympe de Gouges, en el caso francés, o Josefa Marie Borbón, aquí en España. Las tres escriben ya tratados de reivindicación de la dignidad de la mujer y su equiparación. Olympe de Gouges, que por cierto, el terror, le terreur, acabó con ella en la guillotina, como tantos otros, decía que la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano tenía un error, tenía que ser una declaración de los derechos del ciudadano y de la ciudadana. Por cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene ahí también, del siglo XVIII, de la revolución que aquello representó. Y hoy en día pues hay un posfeminismo que incluso ha derivado a través de la teoría queer a una cosa que las propias feministas están en este momento luchando, en algunos casos, por ejemplo en el Reino Unido con éxito, que es ya no la reivindicación de la igualdad de los dos sexos, sino incluso ir más allá de lo que es la negación del concepto de sexo para sustituirlo por otro concepto, el de género, que es más cultural que antropológicamente fundamentado. Pero es que ahora la evolución de lo queer lleva a la negación también de los géneros. Es decir, que ya no se puede hablar de binarismo entre dos polaridades, llámale géneros o llámale sexos, y que hay que, por ejemplo, hay uno de los filósofos españoles, quizás el más conocido en este momento en todo el mundo, se llama Paul B. Preciado. Era Beatriz P. Preciado, ahora es transexual, firma sus libros como Paul B. Preciado. Y ha escrito, por ejemplo, un manifiesto contrasexual. Paul Preciado es muchas cosas positivas, es una persona sin duda inteligente, escribe muy bien, pero no es precisamente algo que lo defina su humildad y su modestia, porque escribe el manifiesto contrasexual y desde el principio dice que la referencia con la que se le puede comparar es el manifiesto comunista de Marx y de Engels, que son palabras mayores, porque evidentemente aquello, ya sabéis lo que hizo, cambió en gran parte la historia, ¿no? Y luego tiene una página que a mí me deja asombrado cada vez que la veo, y es que sostiene, por supuesto, que ya no se puede para nada hablar de dos géneros o dos sexos y que no podemos utilizar, porque esto es otra cosa que me toca muy de cerca, la cuestión de las palabras, ¿no? Cómo la posmodernidad en esta deriva está intentando cambiar el significado y la dignidad de las palabras por sí mismas, culpándolas de cosas que no son culpa suya. Yo descarto totalmente esa idea de que aquello que no se nombra no existe.
A mí esto me parece una solemne estupidez. Las cosas existen y luego se les pone nombres. Si vais a leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, recordaréis que en la primera página al coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recuerda cuando su padre lo llevó a conocer por primera vez el hielo. Y dice, el mundo era tan nuevo que muchas cosas no tenían todavía nombre y había que designarlas con el dedo. Efectivamente, las cosas están y luego se les ponen palabras, pero ahora muchas veces parece que no, que es la palabra la que genera la realidad, de manera que fijaros qué fácil sería arreglar el mundo. Simplemente le quitamos al diccionario las palabras de cosas malas y el mundo se arreglaría perfectamente, porque es la palabra la culpa. El cáncer no es culpa de una alteración de las células, no, el cáncer es culpa de la palabra cáncer. Si retiramos, eso me pasó a mí como director de la Real Academia Española, una asociación muy enérgicamente reclamó del Parlamento español que obligaran a la Real Academia Española a retirar del diccionario la cuarta acepción de la palabra cáncer, que es cualquier alteración que modifica el equilibrio de una comunidad, de una sociedad, etc., ¿no? Porque decían que eso iba contra la dignidad de las personas que padecían la displasia, ¿no? En fin, claro, si eso fuese cierto, fijaros qué bien arreglaríamos el mundo muy fácilmente. Pues bien, vuelvo a Paul B. Preciado. Él concretamente dice que no se puede ya mencionar hombre y mujer, que eso es un error, sino que hay que decir, nos tenemos que designar como cuerpos hablantes. Que además, fijaros, por ejemplo, una persona que sea muda quedaría al margen de esa misma denominación eufemística. Pero lo que me hace más gracia, y con esto ya me paso a otra cosa más importante, es que, recordando el manifiesto de Marx, dice, igual que Marx y Engels sorprendieron al construir su teoría del materialismo histórico y de la evolución de la sociedad a partir de un concepto que nadie se esperaba. Todos esperaban que hablara a partir de la población, a partir de la riqueza, la violencia. No, construyen toda su teoría a partir del concepto de plusvalía. Y yo voy a hacer lo mismo, yo voy a construir mi teoría transexual a partir del concepto de dildo. El dildo es lo que los griegos llamaban olisbos, es decir, es un juguete sexual en fin, a mí me cuesta mucho encajar eso, ¿no? Cómo se puede proponer construir toda una gran teoría, recordando además el marxismo, a partir de una cosa, porque él sostiene incluso en ese texto que el dildo es el antecedente del pene. El pene no es algo que procede de la existencia de un objeto fundamental sobre el que se puede construir toda una teoría, pero en fin, esto no da más de sí. Voy a lo mío. El problema es que la posmodernidad, en definitiva, es no lo que viene después de la modernidad, porque realmente en la modernidad seguimos los elementos constitutivos de la modernidad, el desarrollo científico, el desarrollo social, etcétera, todo eso sigue vigente. Posmodernidad significa la negación de las fuentes de la modernidad, que son las ideas ilustradas, la razón. Sobre todo a mí me desespera el ataque sistemático a la razón que se está produciendo por todas partes. Que, por ejemplo, en el terreno político lleva, bueno, tú misma nos hacías unas propuestas aquí para que respondiéramos si eran razonables o no eran razonables, ¿no? Y yo, francamente, no era capaz de contestar ni en un sentido ni en otro, porque yo ahora me levanto por las mañanas y todos los días me llevo unas enormes sorpresas con las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, el otro día me desperté con la noticia de que el presidente Trump, en un programa de televisión, con un periodista que le hacía preguntas incisivas, lo cual era su obligación, por supuesto, no supo responder, o mejor dicho, eludió la respuesta a la pregunta de si
se sentía comprometido a defender la Constitución norteamericana. No fue capaz de decir que sí. Y este señor juró delante de muchísimos miles de personas en las escalinatas del Capitolio, juró sobre una Biblia defender la Constitución norteamericana, que es un gran monumento de la democracia y de la razón política en todo el mundo. Claro, esto rompe los esquemas de la razón, y como, por ejemplo, en la cuestión de la ciencia. El negacionismo científico es terrible. Ya sabéis, por ejemplo, en Estados Unidos, y no solo allí, pero de manera muy especial allí, hay un movimiento terraplanista que, en fin, ya, por supuesto, ni Galileo ni Copérnico cuentan para nada. Pero es que no cuentan tampoco los astronautas que desde 200 kilómetros de altura ven la Tierra, el planeta azul, redondito. Pues no, eso no cuenta. Siguen sosteniendo que nuestro planeta es una lámina, de manera que llegará un momento en que si te descuidas, te precipitas. Hubo épocas en que se pensaba que esto ocurría aquí en el Finisterre, ¿no? Y si fuese verdad, pues no tendríamos tanto turismo como estamos teniendo ahora. El negacionismo científico sobre la cuestión de las vacunas, sobre la negación de todos los principios, porque, eso sí, estamos en una época en donde a veces esta falta de principios de razón indican ignorancia, pero espero no ofender por la dureza de la expresión. Yo la ignorancia de hoy la veo muchas veces, francamente, del bracete de la estupidez. Erasmo de Róterdam, que es nuestro gran santo universitario, porque nos ha permitido movernos por... A mí no, a mí ya me pilló mayor, pero como decano estuve en el comienzo del movimiento del Erasmus en el año 1987. Pues Erasmus escribió un ensayo titulado Moiras Encomium. En español lo tradujeron mal desde el principio, elogio de la locura. No, es elogio de la estupidez, de la estulticia. Y efectivamente, ojo, esto hay que decirlo siempre sin la prepotencia de que parezca que tú te consideras al margen de la estupidez. No, la estupidez es algo que le ocurre a los otros. No, la estupidez nos ocurre a todos. Pero hay personas que tienen una especial capacidad para ser estúpidas. Son estúpidos a tiempo completo, mientras que nosotros somos estúpidos a ratos, ¿no? Y más o menos nos vamos por eso salvando, ¿no? Pero la estupidez hoy en día, además, ocurre una cosa, y esto me llevaría a otro vector, y es, quizás en el pasado, la estupidez que existía, Erasmo lo dijo, estaba acompañada de un cierto sentido de la prudencia, de la discreción. Los estúpidos eran poco exhibicionistas. En cambio, hoy en día ocurre exactamente lo contrario. La estupidez se ha convertido en un elemento de presencia, de proyección del yo que vende. Hay programas de televisión que es una reunión de estúpidos que se dedican a hacer estupideces delante de un público que les aplaude a cada estupidez que dicen o que hacen. Es decir, que se está convirtiendo en una especie de conversión absoluta fuera de la razón de lo que las cosas deben de ser. Hay un principio que yo conecto siempre con la razón. La razón, a mí me gusta escribirla con mayúscula, no porque sea como los franceses de la Ilustración que hablaban de la diosa razón. No, yo lo hago porque creo que es un concepto antonomásico, la razón con mayúscula. Luego todos tenemos razones, escucho tus razones, la razón de que hoy en fin, esté disgustado es esta. Ahí sí que iría con minúscula, pero luego la razón es así que necesita una mayúscula para definirla. Y este gran concepto, el año pasado se celebró el centenario del gran filósofo del racionalismo Immanuel Kant, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, ¿no? Sin embargo, al lado de ese gran concepto
yo coloco otro mucho más modesto, que es el del sentido común. El refrán español dice es el menos común de los sentidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el sentido común es el más común de los sentidos y es el más democrático de los sentidos. Exhibir las virtudes del sentido común no depende de tu formación, ni de tu riqueza, ni de tu educación. Es algo consustancial a las personas, igual que lo es el lenguaje, que es también algo que nos viene dado a todos los seres humanos con las distintas manifestaciones de unas y otras lenguas. Pero el lenguaje como capacidad humana es universal. Lo mismo ocurre con el sentido común. Y el sentido común obedece a pautas y a principios que podemos elevar a la categoría de lo razonable, de la razón, de la explicación de las cosas en función de sus causas, de sus efectos, de sus determinantes. Y el sentido común es lo que permite la convivencia, la comprensión, el entendimiento, la aceptación de aquello que hay que hacer y aquello que hay que procurar evitar. Hay muchas cosas que tienen su fundamento y su basamento no solo en la razón con mayúsculas, sino también en el sentido común. Eso es lo que hoy en día, a veces a mí, que tengo 74 años, pero aparento 75, es algo que todas las mañanas me desasosiega extraordinariamente. Y no digamos cuando diréis, bueno, este señor es anti-Trump. Bueno, como comprenderéis, yo ahí no tengo nada que decir, pero lo tomo como un ejemplo de algo que es asombroso. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza todo lo que rodea la historia de este señor que es presidente de los Estados Unidos de América. Y todas las cosas que hace, todas las cosas que dice, las que ha hecho, sus afirmaciones, sus actuaciones, y todo muy vinculado, eso sí, también con algo determinante. Y es que hoy en día estamos imbuidos de una tecnología absolutamente revolucionaria. No estoy hablando todavía de la inteligencia artificial, estoy hablando de la tecnología de las comunicaciones, en especial de lo que es la digitalización. Hay un momento, yo le tengo gran veneración a un filósofo y filólogo, como yo lo soy, muy modestamente canadiense, que se llamaba Marshall McLuhan. McLuhan escribió un libro titulado La galaxia Gutenberg. Yo por eso hablo de galaxia post. La galaxia Gutenberg, que en donde él plantea algo parecido a lo que yo os decía al principio. Él era un canadiense, Canadá, que parece ser que va a ser el 51º estado de la Unión, según dice Trump. Y lo dice así de entrada. Y los canadienses ya han empezado a reaccionar. Bueno, Canadá lo conocéis, es enorme, con una población muy diversa. Entendedme, no lo digo negativamente, muy provinciana, salvo en lo que es las grandes ciudades, Melbourne, Ottawa, Toronto y, bueno, por supuesto también en la costa pacífica. Pero la gran mayoría de la gente vivía en comunidades, como también ocurre en el centro de los Estados Unidos, que son un tanto endogámicas, unas comunidades autosuficientes que lo tienen prácticamente todo lo que necesitan, pero que viven sin conexiones con los demás. Bueno, de ahí viene Marshall McLuhan, pero se va a estudiar a Oxford, en Inglaterra, y se doctora en literatura inglesa y vuelve a enseñar, primero brevemente en Estados Unidos y luego ya en Canadá, acabará en la Universidad de Toronto. Entonces él mismo cuenta que se dio cuenta, estoy hablando de los años 50, de que entre él y sus alumnos había una frontera. Él era un hombre creado, configurado a través de las lecturas, a través de los libros, a través de lo que él llamó la galaxia Gutenberg, es decir, esa gran revolución tecnológica que representó la imprenta de tipos móviles a partir de mediados del siglo XV. Eso cambia la humanidad, no cabe duda. La reforma protestante no se comprende sin la imprenta, porque la imprenta permite la difusión del texto de la Biblia, cuando antes
los textos eran piezas muy caras, tenían un coste enorme en su producción, venían de la copia que una persona hacía de un original. En ello también influyó la cuestión del soporte, ¿no? Antes el soporte era carísimo, era el papiro o el pergamino, y los chinos nos inventan el papel, que se puede hacer con materia. Bueno, eso cambia el mundo. Entonces decía McLuhan, ellos pertenecen a una galaxia diferente, la de las comunicaciones eléctricas, él decía, radio, televisión, teléfono, telégrafo, etc. Y él, que tenía muchas virtudes, pero no precisamente la de profeta, que es un oficio muy complicado, anunció la muerte del libro. No ha ocurrido. En este momento se escriben, imprimen, publican, compran, venden, roban, y se censuran más libros que en toda la historia de la humanidad. En España cada año se editan 80.000 títulos diferentes. Fijaros lo que esto significa, ¿no? Esa profecía no funcionó, pero lo que sí es cierto es que hay un cambio de mentalidad provocado por la tecnología. Y eso es lo que está ocurriendo ahora a la espera de la inteligencia artificial, que eso ya es para motivo de otra invitación a otra persona que sepa de ello lo que yo no sé. Hay unas modificaciones profundas en donde entra también esto que decíamos, la profusión de bulos, la tergiversación absoluta de la verdad, que la verdad ya no tiene ninguna entidad, se somete al relativismo, cada uno es dueño de su verdad. No, eso no es así. Las verdades están por encima de otra cosa, y ya termino, de verdad, Giancarlo, que a mí me repatea, que es la cuestión de la inteligencia emocional. A mí no me cabe en la cabeza. Entiendo lo que es la inteligencia y entiendo lo que son las emociones. Yo mismo las tengo, podéis creerme. De vez en cuando me emociono, pero inteligencia emocional es como hielo caliente. Es decir, inteligencia es inteligere, es comprender, en virtud de la razón. La emoción es una pulsión íntima, muy respetable, pero que no es transferible. Es decir, yo puedo entender tu razón, pero tu emoción es tuya, no es mía. De manera que para construir algo de comprensión humana es mucho más útil, creo, la razón que la emoción. Y sin embargo, hoy en día, el libro famoso de la inteligencia emocional es uno de los grandes bestsellers, y de ahí viene, por ejemplo, pues todo esto que últimamente, de esos 80.000 libros que se editan en España, pues no te diré exactamente cuántos, pero échale una cifra muy alta, son libros de autoayuda. Es verdad, y eso desplaza. Yo he ido a firmar a la Feria del Libro en Madrid algunas veces, ahora ya no voy porque, en fin, mi autoestima sale hecha unos auténticos zorros, ¿no? Porque en la caseta de al lado hay unas colas enormes a alguien que está presentando o firmando un libro de autoayuda. Cómo superar el desamor, por ejemplo. Es un libro de autoayuda magnífico. 200 personas para que lo firmen. Y yo, con un libro sobre el atropello a la razón, pues tengo casi que hablar por teléfono con mis amigos para que me hagan la obra de misericordia de venir a pedirle que yo les firme y que yo me lo crea, ¿no? En fin, no me ha dado tiempo a más, pero ahí están algunas ideas y lo importante es lo que ahora podamos entre todos hablar, ¿eh? Gracias.